de hablar para convencidos, para gente que ya va a seguir un blog o ya va a seguir Twitter o ya le encanta Internet y le ve las posibilidades, a hablar para todo el mundo, incluyendo para nuestras organizaciones hacia adentro y para eso superar el está claro que Internet es el futuro y pasar a explicar por qué, a medir lo que hacemos y a explicarlo de la forma que lo entiende la gente, que son los billetes de antes y son las gráficas, ¿no? Nosotros, pues, en fin, una cosa buena que tenemos con la publicidad en Internet es que se puede medir absolutamente al detalle cuánta gente la ve y eso se le puede explicar al anunciante que ha puesto su dinero, y nosotros como periodistas ganamos ahí también mucho porque sabemos qué noticias se ven más, sabemos a qué horas nos visitan más, sabemos cuánta gente de la que recibe un correo nuestro realmente lo abre y lo lee, y todo esto permite afinar mucho más tanto la parte informativa como la parte publicitaria. Y yo creo que es un camino en el que tenemos que seguir profundizando. No es quizá lo más natural para nosotros, porque es algo que históricamente no hemos hecho, pero creo que es una responsabilidad de todos los que trabajamos ahora mismo en periodismo online, y diría que en cualquier otra profesión que se esté haciendo 2.0, el explicarlo a la propia organización midiendo en lo que se hace va a ser una cosa importante para el futuro. Con esto se conseguirá, yo creo, superar alguno de los debates en los que nos hemos atascado un poco, como lo que debatimos de cuando en cuando, que es que hace falta en España masa crítica de blogueros o de médicos que estén involucrados en el 2.0, etcétera. Yo creo que masa crítica ya la hay en cuanto a cantidad suficiente de personas como para que salgan ideas interesantes, pero seguimos hablando del tema o permitiendo que mentalmente sea un poco una barrera o una cosa que sigue siendo tema de debate, cuando en realidad no sabemos muy bien lo que queremos decir por masa crítica. Yo todavía no he oído ningún estudio fiable que nos diga qué hay que medir y en qué cantidad para determinar que hemos llegado al momento de la masa crítica. Y bueno, quería terminar comentando que el 2.0 no solo es lo que hacemos ahora, sino lo que se puede hacer a partir de ahora. Yo creo que ya se ha visto que hay grandes oportunidades. Supongo que no seré el único que hable de la iniciativa Gripe y Calma hoy. A mí me pareció una iniciativa muy bonita. Si no la conocéis, fueron un grupo de blogs sanitarios que de forma espontánea se pusieron de acuerdo entre ellos para calmar un poco los nervios que en parte por culpa de los medios de comunicación se estaban generando entre la población este otoño-invierno con todo el tema de la pandemia de gripe. Al final se sumaron, no sé si fueron 200 blogs o algo así, a la iniciativa, poniendo el logotipo, enlazándoles, comentando que efectivamente estas eran las evidencias científicas, por qué había que preocuparse y por qué no. Y yo creo que fue un éxito en cuanto a comunicación y en cuanto a salud pública, y nos muestra un poco el camino a seguir de cara al futuro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha quedado bastante más desprestigiada después de su gestión de la gripe A que este grupo de médicos, digamos, de a pie, que demostró que se podía lanzar un mensaje que fuera un poco distinto al mayoritario, ¿no? Creo que para nosotros desde diariomedico.com quizá fue una oportunidad un poco perdida porque nos sumamos a la campaña, pero quizá nos faltó reflejos, nos sumamos un poco tarde. Pero como decía, una de las cosas buenas del 2.0 y a lo que también nos encomendamos es que aprendemos de los errores y aprendemos sobre la marcha, con lo cual confío en que la próxima vez y en las próximas ocasiones en las que salgan cosas interesantes estaremos ahí desde el primer momento y lo haremos mejor. Y para no hablar solo de mi libro y de lo que hacemos nosotros, quería terminar, como el título de esta reunión es precisamente la hora de las sinergias, dando unas ideas un poco concretas de por donde yo creo que podrían ir las colaboraciones en el entorno 2.0. Creo que cualquier idea nueva que salga, un poco inspirada por lo que yo creo que fue bien o muy bien en la iniciativa Gripe y Calma, tendría que cumplir estas condiciones, ¿no? Que no haya un interés comercial directo de la gente que se implique. He puesto un asterisco porque yo evidentemente trabajo para una empresa privada, con lo cual si no ganamos dinero no hay ni blog ni nada, pero una cosa es que tengamos que ganar dinero todos a final de año y otra cosa es que para una iniciativa concreta comprendamos que no se trata de una cantidad concreta que vaya a venir mañana, sino que, bueno,
que quizá hay cosas en las que nos interesa estar porque vendrán beneficios a largo plazo indirectos. Creo que cualquier iniciativa de colaboración se tiene que hacer con absoluta transparencia por todas las partes, y cuanto más concreta yo creo que mejor va a salir. Además, cuanto más concreta sea, más posibilidades hay de que gane todo el mundo, y ganar no es solo ganar económicamente, se puede ganar porque se aprenda, porque se ganen contactos, porque se gane experiencia, etcétera. Y creo que también es muy importante algo en lo que quizá, por un tema cultural, en España, en general en la blogosfera, nos quedemos un poco cortos. Creo que hay que darle proyección a todo lo que se haga, especialmente a todo lo que se haga de colaborativo. Es decir, si la gente hace algo bien, que se sepa y que se asegure de compartirlo con los demás para que puedan aprender de ello y contribuir. Y darle un poco de continuidad a este tipo de esfuerzos de colaboración para que efectivamente a raíz de los errores se vaya aprendiendo y se vayan perfeccionando, que yo creo que va a ser la única forma de conseguir llegar a cosas interesantes. Nada más, muchas gracias.